Bueno, comenzamos, che. Un jueguito como repaso. ¿Por qué lo hago, no? La idea es que se genere como la duda, la duda de ciertas cosas para que la mente accione. Hay una frase que solemos decir cuando enseñamos el instructorado de Hatha Yoga, y esta frase es que el equilibrio se desarrolla en el desequilibrio. Es decir, si yo me paro, por ejemplo, sobre una pierna, voy a sentir más desequilibrio que si me paro sobre las dos. Ese desequilibrio, al pararme en una pierna, sumado a la capacidad de adaptación del ser humano, vean si me siguen, el desequilibrio, sumado a la capacidad de adaptación del ser humano, va a hacer que yo vaya desarrollando equilibrio. Entonces me paro sobre una pierna, siento el desequilibrio y mi capacidad de armonización o de adaptación me hace que le vaya encontrando la vuelta. Entonces, si yo estoy sentado y apoyado así, no desarrollo el equilibrio. El equilibrio lo voy a desarrollar en el desequilibrio. Ahora, si ese desequilibrio es demasiado marcado, demasiado exagerado, yo no voy a desarrollar equilibrio, sino todo lo contrario. Voy a traumarme, voy a lastimarme. Entonces, el equilibrio se desarrolla en un grado livianito de desequilibrio, más nuestra capacidad de adaptación. La memoria se desarrollaría cuando yo no tengo memoria, cuando yo dudo. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, repaso todo de nuevo, no es lo mismo que si repasamos juntas y vos tratas de acordarte. Si vos dudas de cómo eran los conceptos, ese mínimo estrés genera memorización. ¿Lo entendés? Entonces yo ahora digo que en este sistema llamado meditación ahimsa, y si no se me vino la palabra, la idea es que sienta cierto estrés de a ver si se me viene la palabra, ¿no? Entonces, en este sistema llamado meditación ahimsa, entendemos la meditación como dos cosas. La palabra meditación la utilizamos para dos cosas. Para una o para un. Y a ver si se me viene a la mente. Si no se me viene, es que necesito repasar más y familiarizarme si quiero ir al día, ¿no? Si no, no hay ningún problema. Entonces, la meditación, la palabra meditación se puede entender como una técnica o como un estado. El elemento esencial va a ser la conciencia. La búsqueda de la conciencia en la técnica, y el estado se va a caracterizar por ser un estado de conciencia. Pero nos decimos, bueno, ¿y cómo son estas técnicas para que yo logre conciencia? Estas técnicas tendrían que ver con dos cosas. Con dos cosas. ¿Qué dos cosas? La técnica entonces va a tener que ver con la atención, el ejercicio de la atención o el equilibrio o armonización de la energía. Bien, si hacemos una rayita desde atención, necesitamos para atender un soporte de la atención. Bien, un soporte de la atención. Mientras que va a haber tres estados de la energía que tomamos en cuenta para
esta armonización de la energía. Y estos eran... Bien, bárbaro. Entonces, tamas, que hacía alusión a un estado de más somnolencia, de más pesadez; rayas, a un estado de mayor inquietud; y sattva, a un estado más equilibrado, que sería el que buscamos cuando hacemos la técnica de meditación. Esto es el primer módulo del instructorado en meditación. En el segundo módulo decíamos que tenemos para hacer la práctica un protocolo que tiene, no me acuerdo cuántos pasos tenía, ¿sí? ¿Me hacen con los dedos cuántos pasos tenía? 3 pasos, 6 pasos, 6 pasos. Me queda la duda si le faltan dedos a alguno de ustedes y por eso no pueden decir 5 pasos. Bien, bárbaro. 6 pasos, ¿sí? El primero es: elige un momento, ¿sí? Un momento, un horario, un momento. El segundo, elige un lugar. Bárbaro. El tercero, elige una postura. El cuarto es: relájate, armonízate orgánicamente. El quinto, que sería la técnica en sí misma, es elegir un soporte de la atención. Entonces, atiendo a algo. Y después, el sexto, descansa. Entonces decimos que ahí tenemos un protocolo de práctica. Después las técnicas en el apunte se acomodan en 2 tipos de técnicas de meditación. Después nosotras aquí lo ampliamos y dijimos que vamos a clasificar las técnicas en 3 grupos. Unas técnicas a las cuales le vamos a llamar, ¿sí? Después, todo eso. Y la tercera, bien, el que anda perdido es muy importante que recuerde esto. Entonces, son técnicas de armonización de la energía. Las técnicas de relajación, de respiración, los movimientos corporales, no necesariamente serían técnicas meditativas. Serían técnicas de armonización de la energía, que pueden tener un fin en sí mismas, es decir, yo me relajo para relajarme, respiro para mejorar la respiración, o respiro para mejorar la relajación, un efecto en sí misma, o pueden tener que ver con mejorar las posibilidades de atender. Es decir, que las técnicas de armonización de la energía pueden tener un rol premeditativo. Es decir, me armonizo para después poder hacer la técnica de meditación. Y las técnicas de meditación, ya como aparecen en el apunte, las vamos a clasificar en 2 grupos. Las técnicas básicas de expansión de la conciencia, que serían aquellas en las cuales yo atiendo, y nada más que atiendo, como si la atención fuera un músculo a desarrollar. Mientras que las aplicadas serían aquellas donde yo aplico esa atención que perfeccioné, la aplico sobre algún tema que quiero armonizar o descubrir, concientizar. Entonces, ejemplos: tensiono y aflojo, tensiono y aflojo. Técnica de relajación. Yo atiendo a la respiración durante un buen rato y cada vez que me voy, vuelvo. Y no practico ninguna técnica de respiración particular, nada, sino que tomo la respiración como soporte de la atención. Esa sería una técnica básica de expansión de la conciencia. Ahora, ejemplo de la tercera técnica: atiendo a mis emociones, atiendo a un problema que tengo,
¿no? Entonces, ese sería el tercer tipo de técnica. Puede que cada una de estas tres técnicas fuera entonces una preparación para la otra. Aprendo a armonizarme para poder estar atento un rato. Aprendo a estar atento un rato para poder observar con ecuanimidad un problema que tengo, y no que cuando me pongo a observar ese problema me pongo a pensarlo patológicamente. Hasta acá lo tenemos. Si se acuerdan de estas cosas cuando yo las voy diciendo, me gustaría que tomen conciencia de todo lo que les va quedando claro y que después cuando una alumna les pregunte algo, todos esos conocimientos te ayudan a ordenarle la experiencia que está teniendo, ¿no? Yo me relajo, está bien, no me relajo, está bien, me relajo pero me duermo. Bueno, una serie de cosas que se pueden responder a partir de tener estos datos. Bien, tenemos que va a haber determinadas dificultades a la hora de practicar la técnica y que voy a tratar de observar dos cosas que son los principios por los cuales se rigen las técnicas. Es decir, voy a tratar de ver cuando una alumna mía tenga un problema, si es un problema de soporte de la atención o un problema de armonización de la energía. Es decir, si el problema que tiene es porque se puso demasiado tamásica, porque está demasiado rayásica, o porque el soporte de la atención no es tan tangible como para que se pueda mantener atendiendo, o revoluciona además. Y después hablamos de las dificultades que uno podría tener para practicar la técnica, ¿no? Un tema más difícil por ahí es de cómo rompo mi mecánica de vida para poder ponerme a meditar. Ahí termina el segundo módulo y va el tercer módulo. El tercer módulo nos habla de cómo diagramar clases de meditación y el método de diagramación de clases propone dividir la clase en distintos segmentos que llamamos bloques. Cada uno de esos segmentos tiene un objetivo en particular, está orientado a desarrollar algo en particular. Tiene el objetivo este sistema de hacer más cortos los segmentos de manera de no extender tanto tiempo a una persona en quietud, tanto tiempo en una misma postura y de alguna manera renovar la energía. Si ya se está poniendo rayásica o ya se está poniendo tamásica por la permanencia, renovar la energía, cambiar la postura, cambiar la consigna. Y por otro lado, dividir la clase en distintos segmentos para ir desarrollando distintas capacidades que tienen que ver con la meditación y traen beneficios para la persona. Aprender a relajarse, lograr más flexibilidad, mejorar circulación de la sangre, todo eso dentro de las técnicas de armonización de la energía, mejorar la función respiratoria y después desarrollar la capacidad de atención, conocer algunos aspectos personales. Entonces sobre eso hemos estado trabajando en el último mes. Estamos terminando hoy el tercer mes del curso. A la hora de dar clases hay dos desafíos marcados. En el apunte se los presenta como tres desafíos. El primer desafío es dar clases útiles y agradables. Y ponemos como partida un grupo homogéneo. No es que existan los grupos homogéneos, necesariamente, sino que lo ponemos como el primer paso. Che, ¿qué es lo primero que vas a tratar de lograr? Bueno, dar clases agradables y eficientes, ¿no? Algo que a la persona le sirva y la motive. Entonces ya hemos hablado en las clases anteriores de esto, de decir, bueno, mira, en el primer segmento de armonización de la energía podrías meter esto y esto. Y en el segundo segmento de atención podrías irlo variando así. Ahora vienen los otros dos desafíos. ¿Cuáles son? Que son clásicos de cualquier persona que da clase de cualquier cosa. Una es la progresividad de la enseñanza.
Es decir, poder ir evolucionando dentro del programa y dentro de las habilidades de la persona. El otro desafío es afrontar la heterogeneidad del grupo. ¿Alguien da clase de algo acá, de cualquier cosa? Levanta manito. Bien, ahí la Ale. ¿Hay alguno que dé clase? Bien, Ana. Bien, bien, Vilma. ¿Qué es esto? Resulta que en cualquier actividad la heterogeneidad del grupo es un despelote. Si atendés al nuevo, aburrís al viejo. Si atendés al viejo, estresás al nuevo. Entonces, un desafío para cualquier docente esto. Y lo mismo la progresividad, ¿no? Porque también, además de la dificultad de lograr progresividad, de decir, bueno, ¿cómo acomodo esto? También viene el tema de que van a progresar heterogéneamente. Entonces, abordamos hoy el tema de la progresividad. Y acá viene particular esto, porque si vamos a hacer fisicoculturismo, trabajo de pesas en un gimnasio, es bastante fácil imaginar que voy a ir avanzando en cuanto a la cantidad de peso que voy a arrastrar, que voy a levantar. Entonces, con 2 kilos, 2 kilos y medio, 4 kilos y así iré subiendo. Es fácil imaginarlo. En otros deportes es más difícil, pero más o menos nos imaginamos. Decimos, vamos a lograr velocidad, vamos a lograr coordinación, vamos a lograr puntería. Todo eso, ¿no? Y en meditación, ¿cuáles son las cosas que evolucionan? Y que por lo tanto yo debería poner el ojo ahí y decir, bueno, existen estos pasos, ¿no? Esto no solo nos abriría, nos daría la respuesta de cómo generar una progresividad, un entrenamiento, que ya es importante, pero miren qué otra cosa importante nos trae eso. Si yo entiendo la progresividad, síganme por favor, si yo entiendo la progresividad, entiendo el tipo de dificultad. Si yo no entiendo la dificultad de levantar algo muy pesado y la facilidad de levantar algo muy livianito, no entiendo la progresividad. Entonces uno, como le es tan fácil esto de que algo pesado es difícil y algo liviano es fácil, dice, sí, yo entiendo la progresividad porque se da por hecho, ahí lo doy por hecho. No, vos entendés la progresividad porque entendés el grado de dificultad. Ahora, ¿cuáles son los grados de dificultad en meditación? Entonces, si no entendés los grados de dificultad, no entendés qué técnica darle a cada uno. Entonces, vos imaginate que yo llego a pesas y vos agarrás y me decís, bueno, vos vas a hacer este ejercicio de sentadillas con 100 kilos, ¿viste? Claro, me mataste. No, ¿viste? Probá a ver si yo puedo con 20, probá a ver si yo puedo con 40 y ahí vamos viendo. Bueno, en meditación, ¿cómo viene la cosa con meditación? Entonces, resulta que en meditación nosotros vamos a tener una habilidad que podría ser la regulación de la energía. Entonces vamos a tener ciertas personas que si se acuestan, se duermen. Y ciertas personas que si se sientan, les duele todo. O se inquietan. Hay una serie de, por ejemplo, a ver, miren con la postura.
¿no? Este es un tema largo, ¿no? Que no da para el instructorado en 4 meses, pero podemos abrir mínimamente. ¿Alguna vez se han comido algo que no querían comerse? ¿Se entiende esto? Yo dije, no como esto, no como esto, y se me comió. Podemos decir, fíjense, no sé si es mucho para las 8 de la mañana, pero podemos decir que la dificultad que uno tiene al llevarse algo a la boca que no quería comer es un problema motriz. Es decir, que mi mano hace algo que yo no quiero. No es un problema motriz, es un problema más interno de uno, más emocional. Bueno, resulta que la mala postura, el estar todo curvadito y todo, uno a veces siente que es un problema postural. Pero el tema es que la postura corporal cumple también, entre otras cosas, la misma función que la alimentación. Hay un momento que mi problema de ansiedad hace que yo me coma ese alfajor triple que no me quería comer. Bueno, la postura corporal actúa como estabilizador de mi ansiedad, igual que el alfajor triple. ¿Entienden esto? Yo me pongo en determinada postura porque estoy nervioso, porque estoy enojado, porque estoy apurado. Si yo no como el alfajor triple, es posible que sienta como un estado de abstinencia. ¿Entienden esto? No sé si alguna vez lo han experimentado. Supriman el alfajor triple durante la semana y experimenten el grado de abstinencia. ¿Entienden cuando digo estado de abstinencia? Esa ansiedad marcada al privarme de un estabilizador. Bueno, si exploras tu postura durante el día, vas a ver que a veces colocarte en buena postura te genera un síndrome de abstinencia. Y vas a descubrir cómo la postura personal tiene una función de estabilizador. Entonces, ¿qué pasa? A algunas personas colocarse en una postura erguida no es un problema estructural lo que van a tener, sino que tiene que ver con un grado de ansiedad que no te permite estar quieto y erguido. Porque necesitas estabilizarte curvando la postura o contrayendo algunos músculos. Entonces, decimos que algunas personas van a tener problemas con ciertas posturas, por dormirse, es decir, por aumentar demasiado la energía tamas, o en lo que decíamos recién, que generalmente aumenta demasiado la energía rayas. Puede que una persona, por ejemplo, no se pudiera concentrar en un estímulo demasiado sutil o movedizo, por ejemplo, atender al pensamiento, y tengas que darle un soporte de la atención más tangible. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cuestiones que estamos hablando marcan la dificultad que alguien puede tener. Entonces, es más o menos posible acomodar estas cosas en forma progresiva. Entonces, por ejemplo, atender al cuerpo, y luego atender a la mente, y luego atender a las emociones. No empezar al revés. Entonces, muy importante entender esa progresividad. ¿Para qué? Para entrenar progresivamente a alguien, pero también para saber que si alguien no puede hacer algo, le puedo dar el paso anterior, a ver si lo puede hacer. Entonces, me serviría para lograr progresividad, pero también me serviría para adecuar la práctica a una persona. Entonces es muy importante porque, claro, al no ser tan conocedores de meditación cada uno de nosotros, o al no ser la meditación algo que nos hayan enseñado hace mucho tiempo, como que todavía nos es algo raro. Todavía no nos es familiar cuáles son las habilidades relacionadas con la meditación. Entonces el apunte que ustedes tienen, espero que me lleven el apunte, ¿sí?
el apunte que ustedes tienen en el aula virtual es muy jugoso con respecto a esto. Les plantea distintas situaciones, distintas cosas con respecto a la progresividad. Otras cosas son, por ejemplo, la asistencia por parte de la instructora. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a dar dos tipos de técnica de meditación. Una, de relajación. Yo le digo al alumno, aflojamos los pies, aflojamos las piernas, aflojamos la espalda. Y la otra manera de dictado es decir, bien, ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a ir parte por parte del cuerpo imaginando que nos aflojamos. Ahí es la misma técnica dada de dos maneras. Una, la segunda, con mayor autonomía. Se entiende que en la mayoría de los casos, la segunda, al pedir más autonomía, es una técnica más avanzada que la primera. Entonces, yo le digo a la persona nueva, cerra los ojos y ahora yo te voy a dejar unos instantes y vos desde los pies hasta la cabeza vas a ir imaginando cómo te aflojas. Es posible que la persona se pierda en pensamientos o que se ponga nerviosa porque no sabe si lo hace bien. Una serie de cosas que merecería que yo le hubiera dado antes la técnica para que la conozca, para que desarrolle la capacidad de estar presente. Entonces, en este tercer módulo, ustedes tienen un video que les habla de unos trabajos prácticos que hay que hacer para la certificación. Para la certificación como instructora de meditación, necesitamos que ustedes hagan los cuestionarios de los 4 módulos, la respuesta a los cuestionarios, no es que me manden las preguntas, ¿no? Sino la respuesta de los 4 módulos y unos trabajos prácticos. Uno de ellos es presentar, no me acuerdo, son 3 o 4 clases, creo que son 3 clases de meditación progresivas, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Que ustedes arman 3 clases y dicen, bueno, clase 1, bloque número 1, armonización de la energía. Bloque número 2, desarrollo de la atención. Bloque número 3, conocimiento de la mente, ponele, ¿no? Bloque número 4, armonización de la energía. Esa es la primera clase. Vean si lo comprenden, ¿no? Y le vamos a dedicar tiempo a esto para que nos quede claro intelectualmente. Entonces, bloque 1, armonización de la energía. Bloque 2, atención. Bloque 3, conocimiento de la mente. Bloque 4, armonización de la energía. Entonces, en la clase 1, vos pones 4 ejemplos. Decís, bien, en el bloque de armonización le voy a dar unos movimientos articulares. En el bloque de atención le voy a dar que atendamos a cada parte del cuerpo. En el bloque 3 le voy a dar meditación asociativa 1, para que vea cómo funciona la mente reactivándose a las cosas. Y en el bloque 4 le voy a dar una relajación para que se vaya así muy amorosamente armonizado. ¿Lo tienen? Ahora, hay que crear una clase 2. Esa clase 2 se supone que ya pasaron 2 meses y la persona ya desarrolló ciertas habilidades. Y por lo tanto, los ejercicios de la clase 2 tienen que marcar una progresividad con respecto a la clase 1. Esto es para que ustedes entren en ese pequeño estrés que nombrábamos al principio e intenten comprender cómo es esto de la progresividad. Ya lo entendí, profe, pero no lo puedo explicar ni aplicar. Ah, no, entonces no lo entendiste. Si no lo puedo explicar ni aplicar, no se entendió todavía. Entonces, bien, en la segunda clase, en vez de dar movimiento articular, suponete vos, doy una relajación guiada.
Y en la tercera clase le doy una relajación no guiada. Porque yo entiendo que el primer mes, si no le daba movimientos articulares, se me perdía. A los 2 meses ya le podía guiar yo la relajación. Y a los 4 meses ya se la puede guiar solo. ¿Entienden esto? Entonces, en el bloque 1 estoy marcando una progresividad. Ay, pero no siempre va a ser así, pero cada uno tiene... Sí, lo que yo necesito es que vos entiendas la progresividad. Después lo aplicable que esto sea, lo vamos a ir viendo en cada caso. Pero una cosa es que vos no entiendas nada y te enfrentes a la complejidad de dar clase, y otra cosa es que vos entiendas bien todo y te enfrentes a la complejidad de dar clase. Entonces, intentemos comprender eso. Vamos al segundo módulo, disculpen, al segundo bloque de la clase, que era el de atención. Entonces, a lo mejor le doy que atienda a partes del cuerpo mientras se estimulan. Entonces, estiramos, tipo asanas de yoga. Estiramos y sentimos, ¿sí? Movemos el hombro y sentimos. ¿Por qué? Porque es un soporte de la atención sumamente concreto. Si se pira ahí, ¿viste? Ya es un pirado total. Mientras que en la segunda clase a lo mejor le hago lo que solemos llamar un escáner corporal. Atiendo a los pies, atiendo a las manos, así. A lo mejor en la tercera clase le digo atendemos a la respiración. O atendemos al pensamiento. Entonces voy a ir subiendo en el desafío que representa el soporte de la atención. Y así la idea es diagramar, pensar, romperse la cabeza un poco y decir, che, ¿cómo hago esta progresividad? Porque si no hay estos desafíos, quizá no progrese en el entendimiento de todo esto que estamos planteando. Entonces eso sería el armar esas clases, ¿no? Pensar, bueno, doy armonización de la energía a la entrada y doy armonización de energía a la salida. ¿Le doy la misma? ¿Habría una diferencia entre las dos? ¿No? Pensar un poco eso, ¿no? ¿Habría técnicas que logran cosas diferentes y esas cosas serían más coherentemente ubicadas al principio o al final? Bien. A mí me gustaría que ustedes entiendan lo razonable y esquemático del método, para que ese método a nivel intelectual pueda organizar todas las vivencias que ustedes van a ir teniendo a nivel experiencia. Porque a veces uno logró relajarse y en otro momento logró descubrir algo y en otro momento logró armonizar algo. Y claro, ¿viste? Son experiencias interesantes, pero por ahí no se organizan a la hora de querer ayudar a otro ser humano que funciona distinto. Entonces, el método está armado para tratar de organizar todas las experiencias que vamos a ir teniendo a medida que pasen los años en este trabajo de meditación. ¿Va bien? ¿Hay preguntas ahí, che? Tomo agua mientras ustedes piensan si hay preguntas. Arturo, yo. Sí. Buen día. André. ¿Cómo andas? Bien. Recordame, porque yo todavía no leí el módulo 3, por eso estoy en el 2. Estoy en el 2. Entonces por ahí estoy, que me faltan información. ¿Me repetí el bloque 3? No, eso primero, lo que vos, porque lo perdí. Me hablaste del ejemplo de meditación asociativa 2, pero no me acuerdo el... Sí, el título o objetivo de ese bloque era
conocimiento de la mente o conocer el pensamiento. Yo en el módulo número 3 les pongo una lista de posibles objetivos de un bloque, ¿no? Hay una lista en el módulo 3 de posibles objetivos de un bloque, pero son simplemente ejemplos. Podrían ser muchísimos y es muy interesante ahí, nos abre una puerta la Andrea ahí, que es que elegir los bloques o entender qué podría ser un bloque también es un entendimiento de la meditación. Es decir, el bloque de alguna manera lleva el título de un objetivo y ese objetivo tendría que ser coherente con el arte de meditar, ¿no? Entonces, armonizar la energía, desarrollar la atención, conciencia corporal podría ser un bloque, ¿no? Experimentar la relación entre estado orgánico y actividad mental, experimentar lo opuesto, la relación entre actividad mental y estado orgánico. Entonces hay distintas cosas. Ahí yo puse un ejemplo más que era entender cómo funciona la mente. Y al entender cómo funciona la mente, el pensamiento, se me ocurrió poner meditación asociativa 1. Es decir, miramos algo y dejamos que la mente asocie, ¿no? Asocie, perfecto. Una cosa es progresividad y otra cosa es variedad. Miren, yo puedo variar dentro del mismo nivel. Entonces digo, meditación asociativa 1. En la primera clase digo, vamos a mirar una campanita. Lo trabajo a través de la vista. Y en la segunda clase lo trabajo a través del oído. Y en la tercera clase a través del tacto. Y durante ese mes o 2 meses le doy siempre el mismo nivel, pero se lo varío. Bien. En cambio, si le doy asociativa 2, que es a partir de que hace la primera asociación, cierra los ojos y sigue viendo cómo la mente va asociando de una cosa en otra, podríamos estar hablando de un paso más adelante. Entonces ahí podríamos estar hablando no solo de variedad, sino de progresividad. Entonces, en este bloque de conocer la mente, uno puede llegar a meter muchas cosas ahí, ¿no? Es siempre observar el pensamiento, cómo funciona. ¿Se entiende más o menos, Che? La progresividad, digamos, le vamos dando, se da de unas, yo calculo que cuando hablas de clases, las son clases de una vez por semana, imagino, no sé, y que la persona después en su casa siga practicando, ¿no? Como hacemos nosotros. Y se puede dar en los 4 bloques o se puede dar en algún bloque solo, ¿no? Por ahí repetir lo mismo, puede decir variar alguna cosa, pero la progresividad se puede dar en algún bloque en especial o en todos los bloques. ¿Cómo lo verías vos a eso? Bárbaro. Bien. Después vamos a tratar, la próxima clase, vamos a tratar de la heterogeneidad del grupo. Es decir, que es el mayor lío, ¿no? Uy, pero uno puede una cosa y el otro puede otra, ¿viste? Entonces a veces elegimos hacer progresividad en un bloque y en el otro no, porque hay veces que nosotras podemos usar algo que se llama viñasa paralelo, que ya lo vamos a hablar la clase que viene, que es dar a 2 personas distintas técnicas en un mismo bloque. Entonces, le doy algo a Andrea y le doy algo a Alejandra, distintos, ¿no? Yo sé, suponete que la Alejandra se duerme acostada y que la Andrea le... Entonces yo digo, bien, acá Ale vas a hacer así, Andre vas a hacer así. Entonces doy un viñasa paralelo, no paralelos, que es distinto. En ese caso no le daría a Alejandra y a Andrea, no. Entonces, el viñasa paralelo es dar técnicas diferenciadas. Entonces ahí logro que hagan la misma cosa en distinta postura. Pero otras veces no sale.
Y por ahí yo tengo que dejar que una se duerma durante un bloque, ¿no? Y que la otra se distraiga en el otro. Entonces por ahí elijo hacer progresividad en un bloque porque ya hay alguno que lo necesita. Intento que a ese le sirva en particular la clase. O porque el grupo es homogéneo, pero quiero que se acostumbren más a las técnicas. Porque la variación tiene un beneficio y la monotonía tiene otro, ¿no? Entonces yo varío todas las clases, a lo mejor de repente la persona termina confundiéndose. Entonces hay veces que yo voy a elegir variar un bloque, ¿no? Y otras veces voy a elegir variar en todos, ¿no? Entonces, distinguir entre variación entonces y progresividad. Y entender que en esto que dice Andrea, una clase por semana, no es que yo doy una clase esta semana y la próxima semana ya doy progresividad. A no ser que se base en conocimiento, no en desarrollo. Es decir, la técnica que doy esta semana le deja en claro ciertas cosas y la semana que viene ya le puedo dar otra porque le quedaron en claro ciertas cosas. Entonces así yo puedo hacer una progresividad de semana a semana. Pero si estamos hablando del desarrollo de la atención, no, va a necesitar más clases para que se haya desarrollado. Entonces la progresividad puede venir por el tema de que aprenda a conocer la técnica y conociendo la técnica ya me abre a que la próxima clase pueda hacer, ¿no? Supónganse esta de dictar cada parte del cuerpo que se va aflojando. La dicto. Veo que las personas tienen un manejo bárbaro de la técnica, ¿no? A la clase que viene le puedo decir que la hagan sola, ¿sí? Entonces yo avancé. ¿Por qué? Porque vi que la persona se adaptaba bárbaro. Voy a abrir el chat ahí por las dudas, hay una pregunta ahí. Vamos con Rosana. Nos decía, consulto, si en el grupo tengo integrantes nuevos, no podría guiarlos igual. Bárbaro. Quizás tendrían que ser grupos cerrados para poder guiarlos. No, es lo ideal que el grupo sea homogéneo, pero no se da nunca, no se termina dando nunca, creo yo. Entonces, la idea es desarrollar ciertas técnicas y ciertas habilidades. Miren lo que digo, no lo dejen pasar. Ciertas técnicas y ciertas habilidades. Técnicas se las doy yo, las habilidades las desarrollan ustedes. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, yo no sé si han ido a yoga. Una profe de yoga experimentada dice, bien, nos acostamos en el piso, flexionamos las piernas, apoyamos las plantas de los pies en el piso. Nos tomamos, traemos el muslo hacia el abdomen, nos tomamos de la zona de la tibia. Quien siente dolor en la rodilla se toma por detrás del muslo. Atendamos si necesitamos almohadoncito detrás de la cabeza. Vamos a llevar los brazos hacia atrás y esa pierna que teníamos tomada la extendemos hacia arriba. Entonces, aquellos que se sientan bien con los brazos atrás y la pierna hacia arriba, sostienen la postura, mientras aquellos que les cuesta, vamos a flexionar y abrazar la pierna en cada exhalación, ¿no? Entonces va diciendo así, ¿no? La profe va diciendo esas cosas y eso es un desarrollo de una habilidad, ¿no? Ir pudiendo decir así. Entonces ya lo vamos a ir viendo, Rosy, la próxima semana esto va a tener que ver con esto de, bueno, a ver, ¿cómo hago la guía? Porque esto que dice Rosana es el lío, ¿no? La guía. ¿Cómo hago la guía yo para eso? ¿No? Entonces, a veces la guía va a tener ciertas características para uno y para otro, y otras veces se condiciona de entrada. Entonces, si Juan, sentate en una silla, Cristina, sentate con las piernas cruzadas, Ernesto, acostate, ¿no? Y de ahí la guía es la misma, ¿no? Es la misma.
y otras veces va a cambiar la guía. Por ejemplo, aclarar, bien, atendemos a cada parte del cuerpo, ¿no? Así, o atendemos al cuerpo en general. Si siento que me voy en pensamientos, voy a dejar que los ojos se abran, ¿no? Y vas tirando durante la guía determinadas cositas para la persona. Después, lo que crece mucho con el tiempo es la capacidad de observación. Entonces vos, de acuerdo a cómo pone la cabeza o las manos o algo, vos decís, este se piró, este se fue, ¿no? Hasta uno a veces puede, por ejemplo, a mí me ha pasado con personas que les cuesta muchísimo atender al cuerpo, y ahí en el atender al cuerpo hay personas que les cuesta el atender al cuerpo, es decir, llevar la atención hacia la zona, y otros les cuesta sentir el cuerpo por una falta de conciencia corporal. Son dos cosas distintas, ¿no? Y yo he trabajado, por ejemplo, guiándole a toda la clase y tocando a esa persona en distintas zonas, ¿no? Entonces va apoyando uno la manito, dice, si alguien trabaja conmigo, si yo toco a alguien, esa persona atienda a la zona que toco. Estoy simplemente aumentando la sensación para que sirva como soporte. Entonces yo voy diciendo, viste, los pies, las manos, y le voy apretando suavemente cada zona, y esa persona logra hacer el ejercicio sin perderse. En otras ocasiones sacrificás el bloque ese. Hay uno que se duerme. ¿Se entiende? Porque tenés que trabajar a uno tocándolo, el otro diciéndole, y bueno, perdió el bloque. Descansa un rato, ese, no que le pasa nada. Lo que nunca hace es dejar a uno nervioso o incómodo. Si se duerme, se duerme. Pero no lo dejas incómodo, ¿no? Le das algo para que muerda y evite el dolor, ¿viste? Bueno, mientras me dedico a lo otro. Eso no, ¿sí? Bueno, gente, se va comprendiendo esto. Ahí estaba con respecto a esto interesante, nos preguntaron Rosana, que lo vamos a trabajar más en la clase que viene. Y entonces, el tema de los bloques y el tema de la progresividad, ¿no? Entonces, ir distinguiendo ahí una serie de habilidades que necesitamos desarrollar. Y esto nos va a dar un entendimiento de la meditación muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas que han practicado meditación quedan atadas simplemente a la idea de lograr el estado meditativo o no lograrlo, conectarse con una misma, cosas como muy abstractas o muy profundas. Y no hay una serie de parámetros en los cuales observar, decir, a ver si se iluminó este o no se iluminó, ¿viste? Tiene grado 3 de iluminación, grado 5, un despelote eso. Entonces, el entender estas cosas nos permiten ver una serie de cuestiones más observables y más trabajables para lograr la progresividad. Vilma decía, perdón, nunca fui a una clase de yoga. ¿Cómo es la estructura de la clase de yoga? ¿Cómo iniciar, por ejemplo? Bueno, rapidito, ¿no? En la clase de yoga, cuando le decimos clase de yoga, es porque generalmente hay práctica de asanas, que serían las posturas de yoga. Entonces, cada escuela suele tener distintos sistemas de diagramación de clases. Me va a servir esto, el contestarle a Vilma, para mostrar algo aquí, ¿no? Con respecto a meditación. Entonces, por ejemplo, una clase de yoga en nuestra escuela, en la Escuela de Yoga Clásico y Científico de la Mariela y del Arturo planteamos que la clase tiene 5 segmentos. La sintonización, que es el momentito en la clase donde uno hace algún ejercicio para
cortar con lo que viene de afuera. Una meditación, un mantra. Primer bloque. El segundo bloque es toda la práctica de las asanas, que sería la parte más corporal del trabajo. Y después vienen 3 secciones más que por ahí no se dan en las clases de yoga. Una es relajación, que es bastante común que esté. Es decir, 10 minutos para una técnica de relajación. Y después hay 2 más. Una es práctica de pranayama. Son unos ejercicios de respiración en particular, es decir, 5, 10, 15, 20 minutos sentado practicando solo respiración. Generalmente eso no se da porque no es tan comercial, es decir, la gente no lo busca tanto y hace falta estar preparado para bancársela. Y acá, meditación. Es decir, 10 o 15 minutos de meditación específica. Es decir, quedarse sentada y practicar determinada técnica, ¿no? Entonces, una clase de yoga generalmente tiene uno o más de estos elementos. Pero lo que se le llama en la actualidad clase de yoga sería principalmente las asanas, las posturas. Y la meditación se pone al principio o al final, ¿no? Entonces, como método, el yoga y la meditación son iguales. Como formato son muy distintos. ¿Por qué? Porque en el formato van a tener una práctica corporal mucho más presente en yoga que en meditación. Y en meditación lo que es la atención, estando quieto, va a ser mucho mayor. Pero en sí, meditación ahimsa y yoga son lo mismo. Es igual. Nada más que mucha gente que va a yoga no le interesa todo esto que estamos hablando. Quiere hacer una actividad corporal que le es agradable por los ritmos que tiene. Pero no piensa en descubrirse, en atender. En cambio, el de meditación, si no quiere relajarse, atender o descubrirse, le es un embole. Si no tiene su objetivo, estar sentado tanto rato no lo entiende. Y en cambio en yoga, le da la posibilidad de confundirse y entender que yoga es pase gimnasia y se estabiliza moviéndose. Pero en sí tendría el mismo objetivo con un método o con una aplicación del método bien distinta, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante ante la pregunta de Vilma relacionar eso. Última cosita, fíjense que si ustedes empiezan a hacer crecer el bloque de armonización de la energía, el 1, lo terminan construyendo una clase de yoga, ¿no? Y si en la clase de yoga empiezan a hacer crecer el bloque de meditación, terminan construyendo una clase de meditación. Un segundito, mando el link para la clase que sigue y lo saludo o veo que queda. Bien. Bueno, aquellas personas que a lo mejor estaban ilusionadas con hacer alguna práctica hoy, perdón, pero es mucho el bagaje teórico que hay que ver cuando estamos juntos, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que aquellas personas que anden más perdiditas, por ahí mientras están haciendo algo monótono, escuchen la clase de hoy. Porque en la clase de hoy se repasaron conceptos rápidamente. Entonces, esos conceptos hacen al vocabulario entre nosotras y hace que la parte intelectual vaya organizando, ordenando y memorizando todo lo que estamos viendo para no andar perdiditos. Entonces, hoy tenemos como un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, por ahí nos ayuda el repasarlo. Es muy importante la sabiduría, la madurez, para que si durante la semana no pude estudiar,
o durante estos 3 meses no me dediqué porque no tuve ganas, por lo que sea, no caer acá y hacer ese problema. Es venir acá y disfrutar de que estemos juntas, de que hablemos de meditación, y lo que entra, entra. Y listo. ¿No? Y que si yo de repente quiero grabar porque me gustaría tener la certificación y qué sé yo soy una pelotuda que... No, olvídate, escucha el video, viste, que se te vaya grabando. Date tranqui, viste. Entonces, me pregunta algo Rosanay, ahí, me parece muy bueno. ¿Los videos grabados se pierden cuando termine el curso? Nosotros tenemos un arreglo así en los cursos. El aula virtual se mantiene abierta hasta 6 meses después de la última entrada que ustedes hacen. Es decir, que si vos entrás antes de los 6 meses, se mantiene abierto de por vida hasta que se muere el Arturo y la Mariela. Se muere el Arturo y la Mariela, perdiste los contenidos, ¿sí? Así que recen porque nosotros estemos para que no pierdan los contenidos, ¿sí? Entonces, es continuo. Entonces, vos de repente, viste, te distrajiste más de 6 meses, se cierra. Y ahí de repente nosotras te pedimos un aporte para abrirlo de nuevo y quedar en las mismas condiciones. Entonces vos dentro de un añito te das cuenta y decís, ay, tengo ganas de meditar, vas a ver, se te cerró. Entonces nos llama y nosotros te pedimos que pagues una cuota, a lo mejor, suponete, y pagando una cuota se te abre de nuevo y queda de nuevo hasta cuando te olvides 6 meses más y de nuevo te cobran una cuota, así, ¿no? Nosotros generamos cosas en los cursos subliminalmente para que la gente se olvide. Entonces le dejamos así condicionado, entonces eso vamos ganando muchísimo dinero porque todas las personas se olvidan. Bueno, eso es. Entonces queda abierto mientras vos sigas entrando en forma continua, ¿no? Siempre lo tenés ahí. Bueno, che, nos estaremos viendo la clase que viene y cualquier cosa vamos consultando lo que haga falta por privado o por el grupo. Que anden muy bien, suerte. Chaucito. Chao. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Gracias. Chao a todos. Chaucito. Arturo, una preguntita. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy, te digo, bueno, raya. Porque, claro, es como que estoy un poquito como preocupada porque sí quiero tener el certificadito, ¿no? Pero estoy medio complicada todavía con todos los tiempos, porque estoy con cuestión de trabajo. Soy docente y, bueno, todas las cuestiones. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de entregar los prácticos? Por lo menos todo el año. Todo este año. Entonces vos vas a terminar ahora, terminamos en julio, fin de julio, y después nos queda el resto del año tranqui para ir haciendo, e inclusive aquella persona que quiera participar de la segunda etapa del año, que va a ser los jueves a las 20 horas, es como que se suma en el segundo grupo y entra cada vez que... Porque a veces la desconexión del grupo hace que también uno lo suelte un poco, ¿no? Que se rompe el ritmo, entonces también sirve como apoyo el volver a verlo, ¿no? Les queda abierta esa posibilidad. Bueno, yo te digo, los sábados voy tratando de avanzar con el de yoga y con pero bueno, empecé desde el primero, entonces voy y ustedes me van ganando varios kilómetros porque no llego nunca. Claro, lo vas viendo. Entonces muy tranquilo. por ahí me da la ansiedad, digo, ¿qué hago? ¿Empiezo por el último? ¿O quiero? Sí, es así, es progresivo, soy docente, o sea que si ustedes empezaron desde el 1, es progresivo el conocimiento también.
Sí, nada más que vos fíjate que yo siempre voy buscando hacer una repasada general, ¿no? Ahí, Sí. una repasada tranqui. Así que muy, muy tranqui con eso. Vos velo y toda la ayuda que te haga falta ahí. Y una pregunta, ¿no? Esto de la meditación, ¿se da como talleres así separados a yoga o siempre incluido en...? No, la idea de un instructorado es que uno pueda diagramar y dictar clases de meditación específicamente. Y Bien, ahí justamente en el apunte número 3 te va a hablar de que existirían distintas figuras, digamos, ¿no? Que una sería, por ejemplo, las clases, que serían, ya hablando siempre de meditación separado de yoga, habría algo que le podemos llamar clases. Las clases serían encuentros periódicos con baja cantidad de teoría, mucha cantidad de práctica y que no cierran en ningún momento, son continuas. Mientras que habría otra cosa que le llamaríamos talleres, que son cosas ocasionales y que cierran en sí mismas, comunitarias, ¿eh? Y que tienen más práctica que teoría. Y los seminarios que se les suele llamar, que serían cosas unitarias así, y que tendrían por ahí más teoría que práctica. Los cursos, que serían cosas extensas pero de tiempo determinado. Entonces, uno podría ubicarlos en distintos formatos a eso, ¿no? Ofrecerlo de diferentes maneras. Por supuesto que el yoga está instalado en la sociedad y a una persona le es más fácil trabajar generalmente de profe de yoga, porque está instalado, que lo de meditación. El tema es que hay poca gente que da meditación, entonces eso nos abre una posibilidad de compartirlo y que haya personas interesadas, porque hay pocos lugares donde se da meditación. Entonces generalmente la gente lo pide, aun cuando sea mucho menos requerido. Hay muy pocas personas que dan meditación. Entonces está la posibilidad esa de trabajar dando meditación. Y una cosa nueva que surgió desde la pandemia, que es una actividad súper adaptable a darse online. En cambio, de repente, yoga, que hace falta mucho más control, mucho más cuidado del cuerpo, mucho más mirarlo al otro, tocarlo, corregirlo, y tiene limitaciones. Damos lo mismo, pero tiene limitaciones mayores que meditación. Meditación online es muy piola. Y la otra, para aquel que es docente, es el sumar meditación en otra actividad, ¿no? El decir, bueno, yo le entiendo como para poder aplicarla dentro de un grupo de matemática o de gimnasia. Sería otro objetivo, otro formato en que se brinda. bien, 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 bien. Una, sé que puede ser obvio la respuesta, pero lo hago igual. ¿Qué le agrega, cuántos años o qué le agrega el profesorado que vi que tienen ahí? El profesorado se da algunos años y se combinan cosas que tienen que ver con, viste que tenemos la armonización de la energía, técnicas de armonización de la energía, técnicas de expansión de la conciencia y técnicas aplicadas. Bueno, dentro de las técnicas aplicadas lo aplicamos a la autogestión emocional, se aprenden más técnicas con sonido, se ven introducción a otros tipos de meditación, como meditaciones generativas, que es otra cosa. Entonces, por un lado se profundiza y por otro lado se amplía a dónde se puede aplicar. Bien, dale, gracias. No, Después, vamos por partes. Primero estoy llegando ahí a los arañazos con esto. bárbaro. Dale, gracias. Bueno, Arturo. que anden muy bien. Suerte.